hermanos. Entonces sigamos. Por favor, vamos todos a Mateo 5, versículo 17. Vamos a seguir con nuestra predicación de la ley. Nuestro hermano Jesús, en sus predicaciones, nos ha advertido sobre dos caminos, sobre dos decisiones, sobre dos casas edificadas sobre la arena, sobre la roca. Y básicamente esto indica si decidimos seguir por el camino de la obediencia de la ley o decidimos seguir por el camino de hacer lo que mejor nos parezca, ¿cierto? Básicamente es eso lo que nuestro hermano Chucho nos ha venido diciendo y lo que el Señor ha venido mostrando en todo este tiempo. ¿Qué es el Sermón del Monte? El Sermón del Monte es la manera en que el Señor Jesucristo nos presenta las condiciones o la constitución de su reino. ¿Cómo hay que vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo hay que vivir en el reino de los cielos? El Señor está diciendo, bueno, ¿ustedes quieren entrar a mi reino? Claro. ¿Quién no quiere estar en el cielo? Todos. Y dice, bueno, si usted quiere entrar a mi reino, tiene que hacerlo de estas y estas maneras. Mateo siempre ha presentado a Cristo como rey, el nacimiento del rey, la adoración del rey, el linaje del rey, la presentación del rey, la victoria del rey contra Satanás en la tentación. Y el Sermón del Monte, muchos le dicen el discurso del rey. Entonces Jesucristo dice, bueno, yo vengo a traer un reino espiritual, no físico. Y dice, bueno, ¿quieren entrar a mi reino? Tienen que ser pobres en espíritu. ¿Qué más? Segunda bienaventuranza. Pobres en espíritu. Segunda cosa, llorar por el pecado. Tercero, ser mansos, tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, tener un corazón limpio, ser un pacificador y ser perseguidos. Difícil, ¿no? Ese discurso no vende mucho, pero es lo que el Señor quiere para que entremos a su reino. Entonces, mi querido hermano, pensando en esto, el Señor después nos decía a nuestro hermano Brian, después de decirnos cómo entramos, nos dice que tenemos que ser. Tenemos que ser sal y luz. Lo que es interno se vuelve externo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues ahí es donde entra la predicación que hemos estado viendo, por medio de la Biblia, por medio de la ley. Y ahí quedamos hace 8 días, ¿cierto? Hace 15 días. En el versículo 17 vimos la importancia de la ley, que es el libro más importante que se ha escrito en toda la humanidad. No hay otro libro más importante como la Biblia. En el 18 vimos que la palabra de Dios es eterna, no pasa jamás, y que toda se va a cumplir. Vimos que ni una jota ni una tilde pasará hasta que sea cumplida. Aprendimos que hay 3 razones por las cuales la Biblia es el libro más importante. Primera razón, es dada por Dios. Segunda razón, es afirmada por los profetas. Y tercera razón, la cumple Cristo. También aprendimos que la palabra de Dios no necesita ser modernizada. No necesita que hombres necios la modernicen, ni hombres necios traten de darle un contexto diferente. La Biblia dice lo que tiene que decir, porque es la palabra de Dios. ¿Acaso hay un hombre más sabio que Dios? No creo, lejos de esto. Y hoy vamos al versículo 19, y hace 15 días lo introduje y les dije que pensaran si queríamos ser el más grande o el más pequeño en el reino de los cielos. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante de uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo, mis hermanos, es tal vez el más importante que querían enseñarle a uno apenas va a ser cristiano, ¿cierto? Porque le dice a uno lo que va a pasar si usted obedece la Biblia o no obedece la Biblia. Si no la obedece, ¿qué dice? ¿Será un hombre muy pequeño en el reino de los? Y si la obedece va a ser un hombre muy... Listo, van pensando en eso. Porque a veces las cosas no van bien en nuestra vida. Porque a veces no tenemos ministerios que el Señor bendice. Tal vez porque estamos rompiendo los mandamientos, ¿cierto? Vamos pensando en eso.
Hace 15 días hablamos del discurso de que nadie quiere sujetarse a una ley, nadie quiere sujetarse a Dios, nadie quiere sujetarse a nada, ni a la policía, ni al gobierno, nada. Todos quieren hacer lo que mejor les parece, lo que les da el gusto. Y algunos creyentes han caído en este juego, entonces uno le dice, hermano, tiene que hacer esto, y dice, no, porque no estamos bajo la ley, sino bajo y se pegan de ese versículo, y se lo muestran a uno. No, es que vea, papá, yo estoy bajo la ley, y no bajo la gracia. Entonces vamos a aclarar hoy ese versículo, y vamos a aclarar varias cosas sobre esas cosas. ¿Listo? Y les recordaba que Dios nos llamó a santidad, ser santos porque yo soy santo. Tesalonicenses 4, 7, 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Listo, mis hermanos? No se les olvide eso. Porque muchas iglesias en el nombre del amor, el perdón, la misericordia, se olvidan del pecado y no se habla de pecado desde el púlpito. Y no se le dice a la gente, oiga hermano, se le está portando mal. Oiga hermano, esta no es la manera de comportarse en la iglesia. Oiga hermano, esta no es la manera de hablar. Oiga hermano, oiga hermano. ¿Y por qué hacemos eso? Porque nos da miedo que los hermanos no vuelvan. Entonces el liderazgo de la iglesia se ha vuelto flaco, porque no quieren juzgar a los hermanos. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que los líderes estamos para juzgar, porque si juzgaremos a los ángeles, ¿por qué no habremos de juzgar a la iglesia? Entonces, mi querido hermano, pensando en esto, el Señor Jesucristo nos dice la incidencia de la ley. ¿Qué es incidir en algo? Pues ¿cómo lo afecta a usted? ¿Cómo lo afecta a usted la Biblia? ¿Qué tiene que hacer usted con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que hacer con los pequeños mandamientos? Con los que les gusta y con los que no les gusta. Porque todos tenemos mandamientos que no nos gustan, ¿cierto? Y otros que sí nos gustan. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la norma de doctrina y comportamiento en los creyentes. Y el Señor Jesús nos muestra en este pasaje cómo incide. Si seremos grandes o seremos pequeños. Por eso tal vez hay muchos hermanos que llevan mucho tiempo otras iglesias siendo creyentes, pero no hay mucho fruto. Toca, como les decía la vez pasada, toca ir allá y esculcarle las ramas para encontrarle por ahí un frutico pequeño. Porque tal vez no viven a la luz de la Biblia, no viven a la luz de este pasaje, que donde me lo hubieran enseñado a mí hace años, no hubiera cometido tantas embarradas como las he cometido. Entonces, mi querido hermano, la Biblia no son consejos, no son sugerencias, no es si usted lo quiere o no lo quiere hacer. La Biblia es mandatos y principios de vida. Mandatos y principios de vida. Y este pasaje determina cómo ha entrado usted al reino de los cielos. ¿Cómo se imagina que usted entra al reino de los cielos? ¿Como el que se salva, así, de lado y raspando? ¿O va a entrar al reino de los cielos lleno de recompensas, lleno de tesoros en el cielo, como decía mi hermano Jesús, amontonando tesoros en el cielo? ¿Cómo se imagina usted que hace su entrada al cielo? Y de este pasaje depende cómo hace su entrada. ¿Cómo va a ser su entrada? El Señor Jesucristo, después de poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde, diciendo que es eterna y que lo va a cumplir toda, ahora viene y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué tienen que hacer con esta palabra de Dios? ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer con esta palabra de Dios? Pues fácil. La Biblia es la norma por la cual cada uno de nosotros que decimos creer en Cristo debemos regir nuestra vida. Si usted va a hacer un negocio, vaya y busque la Biblia. Uy, ¿qué dice la Biblia de esto? Uy, yo no puedo hacer un negocio con un incrédulo porque dice que no hagan yugo desigual. ¿Listo? No lo hago. Ay, que va a conseguir esposa. Ay, la Biblia dice, listo, consígase una mujer cristiana. Ay, la Biblia que veló con la mujer. Ay, la Biblia dice que trate a su esposa como vaso más frágil. Ah, es que la mujer que me dice es muy difícil. Ay, la Biblia dice que, ¿cómo es que dice Efesios 6? Los que se casaron recientemente. Preséntesela a ustedes mismos sin arruga y sin mancha. O sea, mijito, levántese temprano, ore con su esposa, léale la Biblia y ayúdela a cambiar. Ay, es que ese esposo no me gusta. Sujétese a su esposo. Ah, es que esos hijos tan rebeldes. ¿Qué dice la Biblia de los hijos? No los ¿qué? No los llame a ira. Y a veces los exasperamos.
los exasperamos. O les damos un amor que no nos deja ser ellos, sino queremos ser hijos, queremos hijos para nosotros. Y ellos no son hijos para nosotros, son hijos para Dios. ¿Cierto? Y así sucesivamente. ¿Cómo vive usted su vida? ¿A la luz de la Biblia? ¿O se levanta y arrancamos y lo mejor nos parezca todo el día? ¿Nos acordamos de los mandamientos? ¿Nos acordamos de la palabra de Dios cada vez que vamos en alguna situación? Este pasaje es el paralelo de Deuteronomio 28. ¿Quién ha leído Deuteronomio 28? Cuando el pueblo está en el desierto y Moisés le dice, venga, les voy a repetir esto. Si ustedes hacen caso, ¿cómo les va a ir? Bien, será bendita su arteza de amasar, será bendita sus caminos, la bendición que tanto nos gusta. Guardaré tu llegada y guardaré tu salida. Pero en el otro lado dice, si ustedes no hacen caso, ay, me los voy a llevar, van a ser esclavos, van a sufrir penurias, van a tener pan por hambre, van a tener que cocinar sus hijos y comérselos. ¿Y el pueblo qué hizo? No hizo caso, desobedeció y tuvieron que comerse sus hijos. Sí, recuerden que un día había un rey por Jerusalén y dos mujeres estaban agarradas peleando. ¿Y por qué pelean? No, porque ella me dijo que nos cocináramos a su hijo primero y que otro día el otro iba, yo cociné a mi hijo y ella ahora escondió el de ella. Entonces la palabra de Dios se cumple, se cumple, se cumple. Entonces, mi querido hermano, ¿queremos bendición? De este pasaje depende. ¿Queremos momentos difíciles? De este pasaje depende. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo vivimos nuestra vida? El Señor advierte, si soltamos estos pequeños mandamientos, seremos pequeños. ¿Qué significa ser pequeño en el reino de los cielos? 3 cosas, mi querido hermano, anote ahí. No podremos ser usados por Dios. No podremos ser usados por Dios. No podemos ser bendecidos por Dios. Y no podemos ser recompensados. Recompensados por Dios. ¿Listo? Y el versículo comienza y abre con la palabra de manera. Y esta palabra de manera nos está volviendo a lo que anteriormente se había dicho. O sea, que la palabra de Dios es eterna, que se va a cumplir toda y que tenemos que nosotros cumplirla. El Señor dice de manera, como vieron anteriormente, por lo que dije anteriormente, es tan importante este versículo. ¿Listo? ¿Y cómo nos afecta esto? De 2 maneras, mi querido hermano. Negativa, de 2 maneras. Si los quebramos y enseñamos a otros a hacerlo. Usted puede hacer 2 maneras de que eso lo afecte negativamente. Rompiéndolos usted y enseñando a otros a romperlo, ¿cierto? ¿Qué significa quebrantar? Para los que estudian griego, es la palabra lugo, que significa soltar, significa romper, significa liberarme. O sea, yo estoy diciendo, yo no voy a hacer esto porque no me parece. Yo no voy a seguir este pasaje bíblico o esta instrucción del Señor porque no quiero. Porque yo soy más sabio que Dios, entonces yo hago lo que mejor me parece. ¿Cierto? Porque cada vez que tomamos decisiones sin contar con Dios, estamos diciendo, no, yo sé más que Dios. Sencillo. No estamos diciendo ninguna otra cosa. Si creemos que podemos liberarnos de algunas normas divinas, tendremos consecuencias. ¿Y cómo pasa, mi querido hermano? Primero, podemos hacer a un lado la palabra de Dios por ignorancia. Porque no leemos la Biblia, no la leemos, ¿sí o no, doña Amparo? No la leemos. No la leemos. Entonces somos ignorantes bíblicos. Entonces se nos viene un problema y no sabemos qué hacer porque no tenemos un pasaje en nuestra mente para acudir a él. Viene la tentación y no sabemos qué hacer. No leemos la Biblia, somos ignorantes bíblicos. Ignorantes bíblicos. Segunda, por desobediencia. O sea, porque nos da el gusto. Porque el Señor dice, hagan esto y no lo hacemos. Por tercera cosa, por malas enseñanzas, por falsos maestros, por pastores que enseñan mala palabra de verdad. Porque a ellos somos muy dados, que nos da pereza abrir la Biblia y leerla, y escuchamos cualquier predicación que nos llega. Y leemos cualquier libro que nos pone al frente. Nos vamos llenando de basura. Pero nunca leemos la Biblia. Nunca la leemos. Entonces hay maestros que están decididos a decir lo que la palabra de Dios no dice.
O cuarta manera, porque somos acomodados. Tomamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo escondemos. No, es que eso es muy duro, yo eso no lo puedo hacer. Yo hago lo que yo puedo y lo que yo quiero. Lo que no quiero y lo que no puedo, pues no lo hago. Y aquí, mis queridos hermanos, si nosotros pensamos que podemos hacer a un lado los mandamientos de Dios, pues seremos pequeños en el reino de los cielos. Seremos muy pequeños, es que es tremendo que Él dice, seremos muy pequeños, muy pequeños. ¿Cristo qué vino a hacer con la ley? Lo dijimos hace 15 días, vino a, dígalo duro, camino, ¿a qué? Toda, ¿cierto? Toda la ley Él vino a cumplir. ¿Y nosotros como sus seguidores qué debemos hacer? Cumplir la ley. ¿Listo, mis hermanos? Entonces ya les expliqué, bueno, vamos a entrar a eso, que la única ley que queda por cumplir es la ley moral de Dios. Hablamos del día de reposo y dijimos que la ley es una extensión de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Dios a través de los 10 mandamientos expresó su moralidad, su santidad. Eso hizo Dios con la ley. Primera parte, negativa. Negativa. Quiero aclarar algo. Ahí no dice que nos va a expulsar del reino. No. Si usted desobedece a Dios, claro, puede entrar al reino, pero va a entrar sin recompensas y va a tener una vida cristiana estropeada. ¿Sí? Eso es muy sencillo. Gracias a Dios no dice que nos saca, porque tal vez todos estaríamos afuera. Yo me puse a pensar eso esta semana en mis devocionales y todo eso, y esta predicación el Señor me la manda a mí y yo se la doy a ustedes. Esa predicación no es para el hermano que no vino, no es para el esposo, no es para la esposa, no es para el vecino, no, es para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes, para que ustedes la interioricen. ¿Listo, mis hermanos? Al quebrantar uno de los mandamientos más pequeños, ¿qué se imaginan ustedes que en la Biblia significa mandamientos más pequeños? ¿Hay mandamientos más grandes y otros más pequeños? Sí, el Señor Jesús lo explica. El Señor Jesús lo explica. Vayamos a Mateo 22, 34 al 40. Viene uno de estos hombres, yo leo a los fariseos y a los escribas enfrentando a Jesús, y me parecen a los teólogos modernos y liberales. Si gente que se cree muy inteligente dice, uy no, esto Dios no dice esto, sino dice esto. Y tratan de darle la vuelta a la hoja. Entonces llegan ellos y le dicen, Señor, un intérprete de la ley, un teólogo moderno dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y Jesús qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tú, y toda tú. Este es el y grande mandamiento. Y el versículo 39 que dice, y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Listo? Entonces, ¿hay mandamientos más importantes que otros? ¿Cuál es el primero? Amar a. Y el segundo, amar a tú. Y de ahí para abajo, tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que ustedes se quieran imaginar. Claro, hay mandamientos más importantes que otros. Por eso el Señor advierte que si usted rompe el más pequeño será llamado al reino de los cielos. O sea que hay unos más grandes y unos más pequeños. Y vale algunos ejemplos ahorita. Mateo 23, 23. Otra vez llegan allá los fariseos y los escribas y otra vez a buscarle como decimos en la calle, a buscarle dígalo usted para no decirlo yo, ¿el qué? A buscarle el quiebre al Señor, ¿cierto? A buscarle el quiebre, para decir que ellos eran más inteligentes que Dios mismo. Y les dice, ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, pero dejad lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Entonces aquí se ve algo. ¿Era importante diezmar? Sí. Pero era más importante también tener justicia, misericordia y fe. Entonces vemos que hay cosas más importantes que otras. Entonces ahora vamos a llevarlo al terreno de nosotros mismos. ¿Listo? En esa época los judíos tenían 365 mandamientos negativos y 265 positivos. Tenían un mandamiento negativo para cada día del año. Entonces, hoy en día se discute sobre lo mismo. Sobre si los cristianos es una obligación congregarse.
sobre si es una obligación diezmar, sobre si es una obligación estudiar la Biblia, sobre si es una obligación aquello, sobre si es una obligación lo otro. Están en las mismas discusiones. Pero con este pasaje el Señor lo deja claro. Alejo, por favor, ponme en Mateo 5:19, por favor. El Señor lo deja claro. El Señor lo deja claro. Y antes de avanzar, quiero que no piensen que yo me puse a pensar en cada uno de ustedes y escribí esto pensando en cada uno de ustedes. No, es algo general que quiero que se vuelva particular. Porque créanme que esta predicación es difícil. Porque vamos a hablar de algunos temas que no nos gustan. ¿Listo? ¿Qué es más grave? ¿Matar a una persona o llegar tarde a culto? Díganlo. No, matar a una persona para todo el mundo, ¿cierto? Todos dicen, no, es que yo no mato a nadie, pero llego tarde a culto. ¿Estamos rompiendo un mandamiento pequeño? Sí, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? Que hagamos todo en orden, ¿cierto? Tal vez de ustedes dicen, yo digo, no, pero es más grave fornicar que no venir a culto un domingo, ¿cierto? En el sentir de todo el mundo, ¿qué es más grave? ¿Fornicar o no venir a domingo a un culto? ¿Fornicar, cierto, Angélica? No, pues que yo no fornico y por eso me doy el derecho de faltar 1 o 2 domingos al mes. Pero ¿qué dice el Señor? Si rompemos el más pequeño, ¿congregarse es un mandato? Hebreos 10:25. Dejando de, como algunos tienen por, listo mi hermano. Entonces, ¿estamos rompiendo mandamientos pequeños? Sí. Tal vez para otros sea más grave mentir o emborracharse que traer la ofrenda que le corresponde al Señor. Decimos, no, pues es que como yo no me emborracho, pues venga, le hago la trampita al Señor y este domingo no llevo la ofrenda. Este domingo no llevo la ofrenda. Y tengo aquí varios ejemplos de mandamientos pequeños que los cristianos creemos con el derecho de romper. Porque como no hacemos pecados graves, porque yo le pregunto, ay, ¿usted ayer fue y mató a alguien? Todos dirán, no. Pero tal vez si pregunto, ay, ¿ha sido juicioso orando todos los días? Muchos me dirán también, no, ¿cierto? Mandamientos pequeños, aquí tengo una lista, que los cristianos nos creemos con el derecho de romper. No asistir los domingos a la iglesia, no traer el diezmo o la ofrenda que le corresponde al Señor, llegar tarde a culto, hablar de otros hermanos, no sujetarse a sus pastores, no orar, no leer la Biblia, no estudiar la Biblia, no servir, murmurar, criticar, y etcétera, etcétera. Y para allá cada uno verá en su corazón lo que el Señor le da. ¿Y son mandamientos pequeños? Claro, porque no parecieran tan graves a la luz de la Biblia, ¿cierto? No parecieran tan graves, porque uno dice, no, pues yo soy juicioso. Como le digo a mi esposa me da, yo no tomo, yo no fumo, como decía César, no le pego. Siempre para el mercado. Entonces de vez en cuando yo puedo darme un permisito de romper los mandamientos pequeños, porque cada uno tiene sus mandamientos pequeños. Y aquí puedo imaginarme muchos. Pero contra todos esos mandamientos pequeños hay un pasaje bíblico que lo contradice. ¿No dice la Biblia que daremos cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca? Lo dice claramente. Tenemos que dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Acaso no pasamos acá una hora entera hablando de la lengua? De que tenemos que tener cuidado. No pasamos otro tiempo hablando de la sujeción a los pastores. Entonces, mis queridos hermanos, esto para decirles que si tal vez no vemos que las cosas no funcionan en nuestra vida, que tal vez nuestros ministerios no crecen, que tal vez Dios no nos usa, aquí puede estar la razón. Porque tal vez estamos rompiendo los mandamientos más pequeños que Él nos dio, ¿cierto? Entonces esta es una predicación para reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Debemos esforzarnos para vivir la vida cristiana a la luz de la Biblia, bajo la luz de la Biblia. Y ahorita me saldrá un dispensacionalista o un pactista. No, pero es que eso fue antes de la cruz. Ay, yo antes de la cruz no cumplo nada. Pues mi querido hermano, al final de este mensaje vamos a hablar un poquitico del tema de la cruz, ¿listo? Del tema del dispensacionalismo y todas estas cosas. Santiago 2:10, por favor.
Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, será culpable de todos los puntos. Cuando rompemos un mandamiento pequeño, estamos despreciando la ley de Dios. Estamos despreciando la ley de Dios. Claramente lo que enseña la Biblia. Porque de acuerdo a este pasaje, mi querido hermano, de acuerdo a cómo cumplamos la ley de Dios, seremos de bendición. Asimismo daremos fruto, seremos útiles y ganaremos recompensa a la medida de nuestra obediencia. O sea que si pensamos, como a mí me pasa, que voy a ponerme bravo, porque tengo el derecho, como yo no tomo, entonces tengo el derecho a ponerme bravo. Pues no, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al... listo. Entonces a veces pensamos que tenemos derecho a ciertas cositas, pero no. Acá el Señor dice, el mandamiento más pequeño. Y el Señor me habló a mí mucho porque el día sin carro jugó Millonarios en horror. Claro, jugó Millonarios. Y casi no gana, ¿no? Casi no gana. Y estábamos con mi esposa. Mi esposa sabe que hace mucho tiempo que yo sufro con la policía, ¿cierto? No los quiero, no los quería, perdón. Entonces ese día, yo pensando en mi mandamiento más pequeño, cuando la Biblia dice, sujetados a toda y orar por vuestros, entonces yo me puse a pensar en eso y yo ahí atendiéndolos y yo era grosero, yo le levantaba las sillas y casi que llamaba a la policía para echarlos, ¿cierto? Y ese día salí y hablé con ellos y mi esposa me miraba y decía, uy, este man que el chorizo tiene algo raro, porque así. Y antes de cerrar la reja, me despedí de ellos. Y yo miré, volteé para atrás y mi esposa me abrió los ojos. ¿Se despidió de los policías? Porque el Señor me habló a mí. Créanme que esto antes de traerlo aquí, el Señor me lo puso a mí en mi corazón. Ahí está mi esposa testigo, que ella diga si estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Tú quedaste asombrada, ¿cierto? Y así estoy, tratando de cumplir los mandamientos más pequeños. Porque yo no quiero ser llamado el más pequeño en el reino de los cielos, no sé ustedes. Es una decisión personal. Pablo lo sabía tanto. ¿Cuántas coronas dice Pablo que van a haber? 5. Segunda de Juan 2.8, mi hermano, para que lo subraye y se lo aprenda de memoria. Segunda de Juan 2.8, por favor. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Podemos una semana ganar mucho y a la semana siguiente perderlo. Por eso Pablo dice al final, he corrido la carrera, he guardado la fe, ¿cierto? He guardado la fe. Entonces es un ánimo, mis hermanos, para que no nos demos ciertos gusticos, porque ¿qué dice la Biblia? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y comenzamos a permitirnos cosas de nuestra vida. No, que es que esto no está mal, no está tan mal, porque es que me comparo con el asesino. No, mi querido hermano, compárese con Cristo mismo. Segunda cosa negativa, y eso es aún más grave, mi hermano. Si es duro quebrantar los mandamientos de Dios, es más duro enseñarle a otros a hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se nos olvida cumplir algo a nosotros, es por olvido o por ignorancia, ¿cierto? Pero cuando le enseñamos a otros, es algo malintencionado. Es algo que queremos hacer. ¿Cierto? Y la Biblia lo dice, acá el Señor lo dice, si le enseñan a otros, hacerlo. Voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años. Yo ya he llegado recientemente a la iglesia y recibí 2 consejos muy malos, de un hombre muy bueno. Primer consejo fue sobre mis hijos, sobre la crianza de mis hijos. Y tomé ese consejo y me fue tan mal, que todos los días de mi vida me arrepiento de haber tomado ese consejo. Porque tuve un enfrentamiento con Felipe y todos los días me arrepiento de lo que pasó con él. Por un consejo que me dio un hombre. Y segunda cosa, me instruyó mal sobre la ofrenda. Me dijo, no, la ofrenda es, usted paga las cosas y de pronto queda alguito, pues de ahí viene y le da el diezmo al Señor.
¿Y los primeros 5 años cómo fueron los de nosotros? Duros. No veíamos la bendición por ningún lado. Por ningún lado la bendición no. Entonces, tengamos cuidado lo que enseñamos. Porque no enseñamos la Biblia, sino enseñamos nuestras propias experiencias. Y él fue un buen hombre que me dijo, no, es que yo a mi hijo le hice esto y lo traté así, y a mí me funcionó. Y yo fui y me confronté con mi hijo y pasó, y nos fue muy mal. Y todos los días me arrepentiré hasta que me muera de haber hecho eso. Entonces, queridos hermanos, si usted va a enseñar, enseñe lo que la Biblia dice, no lo que usted piensa ni lo que usted cree. Porque lo que usted piensa y lo que usted cree no sirve para nada. Lo que sirve es lo que Dios dice. No opiniones de hombres, es lo que Dios dice. ¿Listo, querida iglesia? ¿Y cómo enseñamos a otros a hacerlo? Pues lo que hablamos y lo que nos ven hacer. ¿Cierto? Como usted vive su vida, enseña a otros. O lo que usted dice con su boca, enseña a otros. ¿Sí o no es verdad? Son 2 maneras de enseñarle a otros a hacer lo malo. Esposas, ¿ustedes cómo son con sus maridos? ¿Sí me le jalan las orejas? Si le dice, oiga, esto está mal, no diga esto, no diga aquello, no piensa aquello, no vaya a tal sitio, no haga tal negocio, o simplemente los dejan hacer lo que ellos quieren. Pues si los dejan hacer lo que ellos quieren, no están siendo una ayuda idónea para ese hombre. Queridos esposos, ¿cómo son ustedes con sus esposas? ¿Será que ustedes las purifican? ¿Será que ustedes las lavan? ¿Será que ustedes se las quieren presentar a ustedes mismos como una iglesia pura y sin mancha? ¿Cómo son con sus hijos? ¿Cómo son como jefes? ¿Cómo son como empleados? ¿Será que usted es el que la pasa haciendo allá sindicato en la empresa? Piensen en todas estas cosas. ¿Usted es el estudiante malo que la pasa promoviendo la copia? ¿O no entremos a clase? ¿Cómo somos en nuestra vida diaria, mis queridos hermanos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Cuando enseñan a ser y enseñar, precepto y patrón, vivir con la vida, vivir enseñando, lo que usted hace y lo que usted dice. Usted enseña, ya les dije, por su comportamiento, por sus palabras. Por eso Santiago 3.1 advierte. ¿Qué dice Santiago 3.1? Que cada vez que me paro aquí me tiemblan las piernas pensando en este pasaje. No os hagáis muchos de vosotros maestros. Hermano, si Dios no lo está llamando a pararse aquí a predicar la palabra de Dios, corra. Corra. Si Dios no lo está llamando a ser un maestro, aléjese porque usted puede llevar a mucha gente al error. ¿Y aquí qué dice? Que si enseñamos a romper las maneras de los pequeños, seremos pequeños en el reino de los cielos. Entonces, si Dios no los ha llamado, no lo haga. No lo haga. ¿Listo? Perdóname. Segunda de Juan 2.8. ¿No cuadra? Es 1.8 entonces. Qué pena, Katica, gracias. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Entonces no pierdan lo que han ganado. ¿Cómo más enseñamos? Pues hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? No tengan conversaciones ociosas porque las malas conversaciones corrompen las buenas. A veces tenemos conversaciones de doble sentido. Las tenemos. Eso no está bien, ¿cierto? ¿A qué vamos a las casas de los hermanos? ¿A edificarlos? ¿O a hablar mal de los de la iglesia? ¿A qué vamos? Entonces, cuando usted va a una casa a hablar mal de otro hermano, está enseñando a ese hermano que se vuelva un murmurador y un desobediente. Le está haciendo romper el mandamiento de sujetarse a sus pastores. ¿Claro o no claro? Entonces, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y todos me miran asombrados. Y para mí fue muy difícil pararme a decir esto, créanme. Porque yo sé que es duro, ¿cierto? ¿O es que es fácil? No, es difícil. Es difícil. Queridos líderes, Isaías 9:15. Los líderes de esta iglesia, si no van a enseñar la palabra de Dios, no enseñen nada porque Isaías dice: el antiguo y el honorable, él es la cabeza. El profeta que enseña miente, él es la cola. Si usted quiere enseñar, enseñe la verdad o no enseñe nada.
no enseñe nada. Si usted no tiene un consejo y no tiene un versículo bíblico para darlo, no lo dé. No lo dé. Porque lo que usted vuelve y digo, lo que usted piense, sienta o crea no vale nada. Lo que importa es lo que crea, piense y sienta, Dios. Dios. Y la pregunta para pasar a lo positivo, porque hay positivo. Pensemos en esto. ¿Cuáles son esos pequeños mandamientos que rompemos, que nos permitimos romper y por los cuales no somos recompensados, ni usados, ni bendecidos? Piensen en eso. ¿Cuáles son esas pequeñas cositas que nos decimos, no, pues, como no es tan grave, pues, hagámosle. Tal vez malos pensamientos, tal vez murmuración, tal vez. Nos preguntamos por qué Dios no nos usa, por qué llevamos 20 años y no. Porque el ministerio no funciona, porque la iglesia no está llena. Porque la iglesia no está llena. Consecuencia positiva. Dirán, uy, por fin se acabó el leñero, ¿no? Consecuencia positiva. Y vuelve el Señor a decir lo mismo. El que enseña, más cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Si usted enseña a ser una persona, una buena cristiana, un buen cristiano, da buenos ejemplos, da buenos consejos, usted será llamado grande en el reino de los cielos y su vida será bendecida y Dios lo usará y lo recompensará mucho, mi querido hermano. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2, 10 al 12, dice Pablo, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Mirar que los hermanos vivan santa, justa e irreprensiblemente. No hagamos que los hermanos pequen, querida iglesia. No hagamos que los hermanos pequen. Pablo dice otro verbo hermoso, exhortar y consolar. Y se encargaba que anduviesen como es digno de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Hacer que los que están a sus lados, ¿cómo vivan? Como es digno de Dios. Como es digno de Dios. No como yo creo, como yo pienso, como a mí me parece. Sino como Dios quiere que usted viva y que usted ande. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, 11 y 12, esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Timoteo, haga y hable, enseñe y muestre cómo hay que hacer las cosas, le está diciendo Pablo. Y se lo saben los jóvenes porque es el versículo de los jóvenes, ¿cierto, Luchito? En nada tengan por poco tu juventud. Listo, ahí sigue al versículo 12. Los creyentes debemos ser luz para otros creyentes y mostrarle el comportamiento que es digno, mi querida iglesia. Entonces no nos prestemos para hacer piedra de tropiezo para otros. Y si un hermano llega allá a decirle, ay, veas que, no hermano, qué pena, yo no me voy a prestar para murmurar. Vaya, dígaselo usted al pastor, vaya, dígaselo usted al hermano, vaya, dígaselo usted a la hermana. Como un día me dijo Sergio, que yo hice un comentario de César y se me quitó. Sergio me dijo, no, a mí no me diga nada. César, venga que Alejandro tiene que decirle algo. Y santo remedio, saca la murmuración en la iglesia. Mis hermanos, no se presten para eso, no se presten para eso. Y para terminar, tengo unas frasecitas. La grandeza para Dios no radica en lo joven o lo viejo que tú seas. ¿Qué tantos dones tienes? Lo grande de tu ministerio, lo popular que seas. Tu grandeza está dada en la medida que amas y obedeces la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Serás grande en la medida en que obedezcas y enseñes a otros a obedecer la palabra de Dios. Ahí lo dice en la última parte. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieren ser bendecidos? ¿Quieren ser recompensados? ¿Quieren ser usados por Dios? Mis hermanos, obedezcamos los mandamientos más pequeños. ¿Y por qué debemos obedecer la ley de Dios? Por 3 razones muy rápidas. Porque fue dada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por y es útil para. Listo. Por esa primera razón. Segunda razón, porque Cristo la cumplió.
Cristo dijo, yo vine a cumplir toda la ley y los profetas. Y tercera razón, porque el Nuevo Testamento aclara. Les voy a aclarar qué significa la frase, ya no estoy bajo la ley, sino lo bajo la gracia, en la cual es como un escudo para que todos, no es que eso era del Antiguo Testamento, o eso era de la antigua dispensación. ¿Listo? Vamos a verlo rápidamente. 5 minuticos, regálenme y ya acabo. Ya vimos que el cristiano necesita obedecer la ley civil o la ley judicial de Israel, ¿cierto? No necesitamos ponernos una sola ropa, no necesitamos dejarnos cachumbos, no necesitamos no comer marrano. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:14, ¿qué dice la Biblia? Que de un solo hombre, de dos hombres hizo uno, derribando la pared. ¿Cuál era la pared intermedia? La ley, porque hacía que los judíos se vieran diferente a los gentiles. Porque usted veía un gentil y un judío y usted sabía que era el judío porque llevaba el sombrero, porque tenía los cachumbos, porque tenía la barba, porque la Biblia dice no se rasuren la barba hoy, por infinidad de cosas, porque no comían marrano y porque lavaban las cosas antes, bueno, por una infinidad de leyes que hay, listo. Entonces ya no estamos bajo la ley judicial ni civil, por eso pueden ponerse la ropa que tienen, porque en el Antiguo Testamento decían no usen ropa mezclada, ¿listo? Ya no estamos bajo la ley ceremonial, ya no tenemos que matar acá chivos, no tenemos que matar corderos. ¿Por qué? ¿Qué dice Marcos? Que el velo se abrió de arriba abajo, o sea, nos abrió un camino puro y a través de Jesús. Entonces ya no necesitamos guardar la ley ceremonial, ya no necesitamos vestirnos, ni lavarnos, ni nada de esas cosas. ¿Listo? Y si quieren aclarar más eso, para la ley ceremonial lean Hebreos y para la ley judicial lean Gálatas. Anoten ahí, Gálatas y Hebreos nos muestran la ley ceremonial y la ley judicial. Y solo queda la ley moral. ¿Acaso el cristiano está obligado a cumplir la ley moral? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿cierto? Sí. Entonces la frase que dice ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hay dos cosas que enseña el Nuevo Testamento. Primero, que ya no estamos bajo la ley en un sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido de la paga y en el sentido del poder de la ley. Porque la paga del pecado, ¿qué era? Muerte. Angélica me preguntaba qué era Colosenses 2:14. Es eso. ¿Qué dice Colosenses 2:14? Que cada vez que usted pecaba y rompía la ley moral de Dios, Dios anotaba: Alejandro dijo mentiras. Alejandro adulteró. Alejandro, bueno, yo tenía un expediente por ahí así alto, digo yo. Y cuando Cristo muere en la cruz, coge todas esas cosas que ustedes tenían en contra de ustedes, todos esos partes, todas esas acusaciones, y las pone en la cruz y las clava. Porque Él pagó la paga que era sobre cada uno de ustedes. Entonces ya no estamos bajo la paga de la ley. Ya no tenemos que morir por nuestros pecados. Segunda cosa, bajo el poder del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:6? ¿Qué dice Romanos 6:6? Rápidamente, Romanos 6:6. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Ya usted no está bajo el poder del pecado. Ya no está ya usted no tiene que pecar. ¿Usted peca por qué? Porque quiere. Sencillo. Porque ya el pecado no lo domina porque usted tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces ya vemos en qué sentido está hablando Pablo. Entonces cuando usted le diga que ya no estamos bajo la ley ni bajo la gracia, diga sí, claro, ya no estoy bajo la ley ceremonial ni bajo la ley judicial, ni bajo la paga del pecado, ni bajo el poder del pecado. ¿Pero tenemos obligación de vivir vidas santas? Claro que sí. Gálatas 17:18. Pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Para que no crean que podemos andar haciendo lo que querramos porque ya estamos bajo la gracia. No, esa es una gracia barata. No es la gracia que la Biblia habla. En Romanos 6, algún día predicaré Romanos, para darle gusto a Licita. Romanos 6, 7 y 8, ¿dónde está Licita? Allá. En Romanos 6 Pablo dice de la ley y habla de la lucha con el pecado, ¿cierto? En Romanos 7, él dice que ama la ley de Dios y que es bueno obedecerla y quiere deleitarse en ella. Romanos 7, 22 y 23, y en Romanos 8 nos da la solución.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... Si usted quiere tener vidas que obedezcan a Dios, tiene que andar conforme al Espíritu. ¿Y cómo usted vive lleno del Espíritu Santo? ¿Hablando en lenguas? ¿Moviéndose en el piso? ¿Viviendo lleno de la palabra de Él? ¿Y teniendo una comunión con? ¿Orando todos los? ¿Teniendo la palabra de Dios en su? ¿Listo? Sencillo, mis querida iglesia. ¿Quieren cumplir este mandamiento? No me quites Romanos 5, por favor. Mateo 5. Conclusión. ¿Qué quiso Cristo? Un pueblo que lo obedeciera, ¿cierto? Él dice en Juan 14, ustedes me aman, obedecerán mis, y yo vendré a ustedes y haré morada con mi Padre. Listo. ¿Quieren ser bendecidos por Dios? Guarden sus mandamientos. Dios quiere que sigamos siendo santos y generosos. Y no me voy a meterme en esta explicación de las ofrendas, mis hermanos, pero sí les digo que Dios no ha dejado de ser un Dios generoso. O sea, los del Antiguo Testamento los bendecía porque daban el diezmo, que realmente era el 23%, no el 10%. ¿Ustedes no creen que a esta iglesia, si ofrendamos como Dios corresponde, no nos va a bendecir aún más? ¿Acaso no dice la Biblia que nos dio a su Hijo y con Él nos dio todas las cosas? ¿Acaso no decimos que todo es de Dios? ¿O solamente lo decimos pero no lo hacemos? Hermanos, seamos fieles en la ofrenda. Seamos fieles en la ofrenda. Listo, hermanos, concluimos. No sé ustedes, pero yo no quiero ser más pequeño en el reino de los cielos. ¿Ustedes se imaginan cuando lleguemos al cielo y miremos al Señor a los ojos y no tengamos nada que entregarle? Porque no pudimos ser usados. ¿Ustedes creen que está bien hacer lo que queramos cuando Cristo entregó todo por nosotros? Entregó todo. Él vino y nos entregó a su Hijo. Él vino y nos entregó a su Hijo para que por Él fuéramos salvos. Les voy a regalar un versículo, Romanos 13:11. Esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Despertemos, querida iglesia. No podemos seguir viviendo vidas rompiendo los pequeños mandamientos de Dios. No podemos darnos el gusto de decir, no, pues yo voy allá, pico y flaca, pico y cédula. Porque uno les dice, hermanos, congréguense, y dice, no, pero es que yo voy a hacer cosas buenas. Claro, pero ¿qué dice la Biblia? No dejen de. Entonces, y ahí entiendo a un hermano mío que siempre llegaba tarde a los cumpleaños de mi mamá. Siempre. Yo decía, ¿por qué? Y yo lo juzgaba porque yo no era creyente. Y hoy lo entiendo. Hoy entiendo que Dios es, primero, cuando lleguemos a Mateo 13 lo vamos a ver. ¿Qué dice Jesucristo que cuesta seguirlo? Tenemos que odiar a padre, madre, hermanos, hijos, para poder seguir a Cristo. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es bendita, Señor. Hoy oro, Señor, porque esta quiere ser una iglesia, Señor, que se sujete a uno de los mandamientos más pequeños, Señor. Que no permitamos, Señor, enseñar a otros a incumplir tu ley. Que no nos permitamos, Señor, enseñar cosas que no son santas, Señor, ni que están en tu palabra, Señor. Que no nos permitamos, Señor, tomarnos atribuciones que no nos corresponden porque tú quieres que cumplamos a los mandamientos más pequeños, Señor. Que no pensemos, Señor, que porque tal vez usamos tu ofrenda para cosas buenas, Señor, no tenemos que traerla aquí, Señor. O que tal vez, Señor, porque vamos a hacer cosas buenas el día domingo no tengamos que venir a tu congregación, Señor. O que tal vez, Señor, nos prestemos para hablar de otros, Señor, en sus casas. Oh Padre Santo, Señor, por favor, te ruego por esta congregación, Señor, para que tú sigas mostrando tu gloria como la mostraste ayer, Señor. Y yo sé, Señor, que esos mensajes son duros, Señor. Pero es lo que tú traes para este pueblo, Señor, y yo no puedo esconderme de anunciar tu mensaje, Señor. Yo no puedo sino hacer más, sino enseñar todo el consejo de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia, a quitar el pecado en medio de nosotros, a quitar el pecado de nuestra vida, Señor, para poder ser aquellas ramas que han sido podadas y que puedan dar mucho fruto para la gloria de tu nombre, Señor. En ti hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.